Dios les bendiga en todo y les guarde. Bendiga las obras de sus manos, hoy, mañana y siempre. Hoy vamos a estudiar un tema que se da mucho en las congregaciones. Cuando estamos nuevos creyentes, normalmente le llamamos clases catecúmenos. Son las clases que se le dan a los nuevos creyentes de los elementos básicos, las doctrinas del Señor que están plasmadas en las Escrituras. Y una de ellas es el bautismo en aguas. El bautismo en aguas. He conocido personas, hermanos, a quien estimo mucho, que en un tiempo ellos creyeron en el Señor. Duraron tiempo en la iglesia, 1 o 2 años, y luego de esto no se bautizaban, ni antes ni después de esto se bautizaron en ese transcurso de tiempo, por temor al compromiso. Ellos argumentan que es por temor al compromiso con la iglesia o con Dios, que es demasiado compromiso, desconociendo por completo lo que es que eso es un mandato del mismo Señor Jesús. Y de alguna manera u otra, detrás se esconde el temor, que ese temor no proviene de parte del Señor. Entonces, luego pasó un tiempo y estas dos personas se bautizaron, gracias a Dios, lo entendieron y bajaron a las aguas para la gloria de Dios. Pero así ocurre con otras personas. De igual forma, si tú estás en este video, solo para reforzar tu conocimiento, si estás nuevo creyente y estás indagando para conocer más, para explicarle a otras personas, porque no se trata solo nosotros de aprender, sino nosotros de expandir las buenas nuevas, expandir la palabra de Dios a todo el que podamos. Entonces, vamos a comenzar definiendo de dónde proviene la palabra bautismo, y viene de la palabra griega batismat, que es el proceso de inmersión o sumergirse debajo del agua. Esto fue practicada sobre todo al comienzo por Juan el Bautista, por mandato de Dios. Dios lo envió a bautizar a las personas, al que creyere, al que tuviera ese compromiso delante de Dios de tener una nueva vida, una vida dedicada a Dios, una vida santa. Vamos a estar leyendo, y si ustedes lo tienen en su Biblia, yo lo voy a poner aquí en pantalla, que dice en Juan 1:33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo leí un poquito más abajo, pero lo que quiero recalcarle es la parte que dice, y yo no le conocía. Él se está refiriendo a Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, este se refiere a Dios. Aquel que dijo, sobre quien va a descender el Espíritu Santo, ahí le está haciendo referencia nuevamente al que Juan viera descender sobre él el Espíritu Santo. Ese era el Cristo, ese era el Señor. Pero en lo que quiero recalcar es lo que Dios mismo envió a Juan a bautizar. Ese era su ministerio, porque él preparaba el camino al Señor Jesús en el desierto. Entonces, ese hombre llamado Juan fue muy conocido por practicar el bautismo en agua, como lo dice acá. Él practicaba este bautizo y, como ya les dije, es sumergirse debajo del agua, así como lo hacía Juan en un río, ¿ok? El bautismo además fue obedecido por los creyentes, los que iban a escuchar a Juan en el desierto, en el río Jordán. Además, fue obedecido el bautismo por el Señor. Recordemos que siempre Jesús recalcaba que Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre estaba también
el que las personas se bautizaran, los creyentes. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Se está refiriendo a Juan. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó, subió luego del agua. Es decir, que en este hecho ocurrió el bautismo en aguas de Jesús. En agua de Jesús, para cumplir la escritura, lo que se decía de la palabra acerca de Jesús. Por supuesto que no fue para purificarle más, porque ya Jesús era puro, como lo dice la Biblia en Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, no era para lavar pecados, sino para cumplir las escrituras. El bautismo es simbolismo también de que la persona o el nuevo creyente pasa de muerte a vida, que comienza a tener una nueva vida, una vida santa delante de Dios. Cuando lo sumergen debajo del agua, está simbolizando que muere al pecado, al viejo hombre, a ese hombre viciado según la carne, a ese hombre viciado según los placeres de este mundo. Y cuando sube del agua, simboliza la resurrección a esa nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que dice las Escrituras que con Cristo somos muertos y resucitados también. No solo se está refiriendo a la vida eterna, sino también esta forma simbólica, porque Jesús lo hizo. Entonces también debemos de hacerlo nosotros los nuevos creyentes, los que reconocimos que Dios envió a Jesús para salvarnos, para darnos vida. Entonces, ya teniendo claro esto, también hay que destacar que como Jesús no solo lo cumplió, sino ordenó que se practicara el bautizo en los apóstoles y en los nuevos creyentes. Vamos a buscar en la palabra del Señor en Hechos 2, 4, 1. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense que una vez más, los que reciben las palabras de buena nueva de la salvación, ¿verdad? Es un símbolo también de dedicación a la obra. Fíjense que Jesús, después que fue bautizado, es que él comienza su ministerio, porque es una forma, además, formal, valga la redundancia, de decir: ya forma parte de una iglesia local. Y como al tener el respaldo de la iglesia local, tienes también el respaldo para comenzar un ministerio dentro de tu iglesia local. Vamos a buscar donde dice, donde en la Gran Comisión, donde el Señor mismo ordenó, ¿verdad?, que se bautizaran, pero de forma más explícita. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado de aquí, que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que quiero recalcar es el 19, por tanto,
Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Jesús ordena que se predique y se bautice, y bajo la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Trinidad, es que vamos a hacer este acto. Se hace en estos nombres porque así lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, el creyente al bautizarse se identifica como seguidor de Jesús, como fiel a Jesús. Se identifica también en ser obediente al cumplir este acto, no solo con la iglesia local, sino para con Dios, porque está cumpliendo el mandato que ordenó el mismo Señor. Está participando de la muerte de Jesús y de la vida, como ya le mencioné, porque es un símbolo de muerte y de vida en Cristo Jesús. Recordemos que el bautismo es un acto voluntario que solo la persona misma es la que acepta si baja las aguas, si se bautiza o no. Entonces, recordemos que el Señor quiere es obediencia más que sacrificios. Quiere es obediencia de parte de nosotros, los creyentes. Miren, hay varias cosas que proporciona ese acto voluntario del bautismo, proporciona varias cosas. Una de ellas es la santificación para con Dios, porque te estás dedicando, diciéndole a Dios con ese acto que te dedicas a vivir por fe, a vivir para Él. También simboliza un acto de satisfacción al cumplir la voluntad de Dios. Constituye para el creyente una gran alegría al formar parte de la comunión plena de su iglesia local, de donde creyó. Y por supuesto que el otro privilegio es que participará de la Santa Cena una vez bautizado. Entonces, todo este tipo de cosas vamos a mantenerlas presentes al momento de bautizarnos, para que esto sea de bendición para tu vida, para tu familia, porque al cumplir la voluntad de Dios traemos bendición no solo para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Entonces, en resumida, el bautismo es un mandato del Señor, practicado primordialmente por Juan el Bautista, practicado por el mismo Señor, por los apóstoles, por los nuevos creyentes, por todos los creyentes, y que es un símbolo de muerte y de vida para los que comenzamos esta nueva vida en Cristo Jesús. Te invito a repasar los textos, a leerlos, a copiarlos en un cuaderno, y de esta manera puedas ser